Shalom, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Bendiciones para todos los que nos acompañan en este día de Shabbat y a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Los invitamos a que se suscriban, se conectan y escuchen cada una de las enseñanzas que el Padre ha permitido a través de todos los siervos de esta casa para edificar nuestras vidas. Entonces, hemos venido hablando de unos temas muy especiales con respecto a la santificación, y es lo que Dios anhela en este tiempo de su pueblo, llegar a santificarnos verdaderamente. Entonces, la enseñanza de hoy, la importancia de purificar nuestros oídos. Hace 8 días estamos hablando de los ojos, ahora vamos a ver cómo es o cuál es la importancia de santificar o por qué es tan importante de santificar también nuestros oídos. Entonces, ¿dónde cree que nació ese punto? ¿Dónde creen ustedes que inició que nuestros oídos dejaran de ser verdaderamente puros para Dios también? Cuando Eva se dejó hablar, se dejó tentar por la serpiente. Ok, perfecto. Desde ese momento empezó todo lo que en este momento somos, ¿sí? Entonces implantó el pecado en este mundo, y aún estando nosotros en este mundo, ¿será que somos verdaderamente puros para entrar a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros? Entonces tenía que empezar una transformación, y desde ese momento también Dios empezó un plan para transformar esa misma condición. Sí, entonces en el capítulo 2 de Génesis veremos cómo Yahweh entregó el primer mandamiento a Adán luego de ser puesto en el jardín del Edén. ¿Cuál fue ese primer mandamiento que entregó el Padre a Adán? Apenas dice que Adán fue puesto en el jardín del Edén, ¿sí? Fue puesto en el jardín del Edén. Entonces, y apenas lo puso, le dio un mandamiento a él. ¿Cuál fue ese mandamiento? No. Entonces, podemos observar que en ese momento el hombre recibió una instrucción a través del oír a Yahweh, ¿cierto? Dice que Yahweh le dijo algo específicamente de lo que él no podía hacer, ¿sí? Génesis 2, 15, 17. Y vemos, y dice, Yahweh Elohim tomó al hombre, cual había formado, y lo puso en él, y lo puso a él en el jardín del Edén, para cultivarlo y para cuidarlo. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, ¿cierto? Le dijo, puedes comer de todos los árboles. En ese 16 vamos a hacer una comparación, porque aquí dice Yahweh Elohim dio al hombre esta orden, ¿sí? Si vamos a la Reina Valera de 1909, vamos a ver una palabra
que dice de esta manera: y mandó Yahweh Dios al hombre. ¿Qué diferencia hay entre esas dos versiones? La primera dice, Yahweh Elohim dio al hombre esta orden. Y en la otra le dice, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo. Le dio una orden, ¿sí? Arriba dice, en el primero, en la Biblia K2 dice orden. Pero en esta Reina Valera dice mandó. O sea, le está dando un mandamiento. Algo que él tenía que hacer y sujetarse. Ese era el primer mandamiento que le había dado Dios al hombre después de que él lo puso en el huerto del Edén. Y dice, ese mandó viene del Strong 6680 para que ustedes lo tengan ahí. Y ya ahorita les doy la definición. Les voy a leer bien el texto del 16 y dice, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. ¿Sí? De todo árbol del huerto comerás. Hasta ahí, todo está bien, ¿cierto? Ahora vamos a ver ese Strong 6680 y es la palabra Sabaj. T-S-A-V-A-H. Sabaj. Verbo que significa ordenar. Significa también una orden o un mandato. ¿Listo? Entonces en ese momento Dios, ¿qué le dijo al hombre? Te doy un mandato. Obedece lo que te estoy diciendo. Ya. ¿Listo? Punto, no más. En el 17. Pero del árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él serás cierto que tú morirás. Entonces ahí viene la segunda parte, que a causa de no cumplir ese mandamiento iba a haber una consecuencia, y la consecuencia dice, será cierto que tú morirás. ¿Listo? Entonces, habiendo ya visto desde ese punto de vista, desde donde empezó todo y lo que Dios ya le había dicho al ser humano, esta orden, este mandato se lo dio ¿quién? A Adán, ¿verdad? En algunos midrash o en algunos estudios o en algunos pensamientos, dice que posiblemente Adán no fue específico en darle ese mismo mandamiento a Eva, porque él fue el que lo recibió, ¿sí? Pero el hecho de que Eva estuviera en el jardín del Edén, ella también sabía y que ese árbol no podía comer, o si no lo hubiera tomado. Entonces el mandamiento sí había sido entregado a Eva, porque ella no lo tomó hasta el momento en que ella permitió una conversación con la serpiente. Ahora vamos a ver, por otro lado vemos que ese mandamiento de Yahweh se rompió en el capítulo 3 de Génesis, ¿sí? O sea, Dios dio un mandamiento y enseguida en el próximo capítulo automáticamente se rompe. ¿Por qué? Y es ahí donde hemos venido hablando de la importancia de guardar nuestros ojos y de nuestros oídos, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, cuando la serpiente le mostró de una forma diferente lo que Yahweh les había dicho que no hicieran, empezó a generar algo en mi mente, ¿sí? Y automáticamente, como que ese árbol, ¿por qué ella no vio ese árbol antes atractivo o provocativo de tomarlo, de tomar su fruto? Sino fue hasta después de tener esa conversación con la serpiente. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Que a través de sus ojos le dijo, mira ese árbol, mira ese fruto. Entonces creó y abrió algo como una codicia a tener eso, ¿sí? A querer tenerlo. Entonces todo eso empezó desde Génesis 3. Entonces por eso es que en este momento hay muchas personas en este mundo que son las que, digamos, que manejan muchísimo dinero, que ven a una persona que llegó, que compró una mansión y la otra la vio, se llenó de motivos y quiere comprar una mejor, ¿sí? Entonces empieza una codicia, empezó
el enemigo implantó algo tan fuerte en medio del corazón del ser humano, que eso fue lo que Dios también empezó a cambiar la condición también. Pero vemos en toda la Tanakh o en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel fue muy rebelde, ¿cierto? Y por eso Dios ponía profetas para darles duro hacia esa rebeldía, hacia la idolatría, hacia todas las cosas malas que tenía el pueblo. Pero aún así el pueblo no entendía. O se querían hacer los sordos o los ciegos, ¿sí? Entonces, sí ve la importancia de saber desde dónde empezó todo, pero también la importancia de cómo salir de eso que el enemigo empezó. Y por eso es que esta instrucción del día de hoy complementa a todo el resto de las instrucciones para empezar a santificarnos, ¿sí? Para empezar a cambiar esa condición que Satanás puso en medio del ser humano, pero que Dios, a través de algo que Él hizo, empezó también y nos dio la oportunidad de que también esa condición fuera cambiada, ¿sí? Dice, en este capítulo se muestra el primer pecado al desobedecer el único mandamiento que Dios dio al hombre, el no comer del fruto prohibido, lo cual llevó a la humanidad a la transgresión, a la degradación y a la ruina. El pecado original fue un problema de incredulidad que lo llevó a desobedecer a Yahweh. Automáticamente cuando ellos pecaron, automáticamente ellos desobedecieron algo que Dios mismo les había entregado a ellos. ¿Sí? Exacto. Entonces, cuando en este momento Dios nos dice, les di unas palabras para que ustedes las obedezcan. Les di a través de Moisés, Éxodo 20, para que cambiaran su condición. Pero al ser humano, ¿será que le gusta obedecerle a Dios? ¿Obedecer esos puntos? ¿Por qué le costará tanto? Le ha regalado cosas buenas, entre comillas. Gozo, cosas que regala el mundo, como felicidad de fiestas, de lo que decía la señora de las bandas, todo ese tema. Sí. O ya más allá, yendo, digamos, la gente que le gusta las drogas, el alcohol, todo eso para ellos es vida, entre comillas. En cambio, pues ya ligarse al Eterno y estar con el Eterno y estar por el camino del Eterno, ustedes mismos lo dicen, van a llamarlo a uno y van a tildarlo a uno de loco. Porque ellos, entre comillas, o supuestamente en el mundo lo tienen todo. Lo que no tienen es al Eterno. Así es. Entonces, claro, el ser humano, pues como el mundo le muestra otra forma y le enseña felicidades momentáneas, entonces el mundo quiere ir tras esas felicidades momentáneas. Entonces, está en un momento de euforia y es una felicidad momentánea, pero pasa ese momento y el enemigo automáticamente otra vez le trae a su mente y le recuerda la condición en la que está. Y otra vez que viene, desánimo, depresión, amargura, resentimiento. Entonces, claro, el enemigo muestra a través del mundo, da como esas pequeñas muestricas de una felicidad momentánea, pero ya esas cosas son las que se aferra el ser humano. Pero a algo que va a mantener una felicidad duradera y permanente, a eso no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es que Dios exige que pague un precio. Que así como fue tan fácil que usted fuera tentado por esa serpiente, así como Dios no le dijo, sí, vaya, comas ese fruto, o sí. Ah, bueno, entonces así mismo como usted tuvo el libre albedrío para ir y tomar de ese fruto que Dios le había dicho que no, entonces ahora también nosotros tenemos que pagar un precio para volvernos confiables para Dios otra vez. ¿Que se puede en este mundo? Claro que sí. Por eso Dios nos dice, santifíquense. Santifíquese que los quiero usar. Santifíquese porque los quiero llevar a otro nivel. Había una palabra que precisamente les compartía en estos días y dice, estamos a punto, están a punto. Solamente hace falta eso. El que nos santifiquemos verdaderamente, ¿para qué? Para que podamos ser usados por Dios. Y en este momento, ¿será que
¿Es necesario que seamos usados por Dios? Claro, porque no es que a través de nosotros es que todas las almas que están alrededor y de las que Dios ya tiene preparadas para salvación puedan acercarse y recibir verdaderamente la instrucción de Dios. Entonces vamos a seguir. Dios enseñó a Adán cómo operar en un ambiente en donde existía el mal. Así que el hombre podía vivir por la revelación de Dios, su voluntad, obedeciendo y escuchando, ¿cierto? El jardín del Edén, ¿dónde estaba puesto? Sí. Geográficamente, ¿a dónde estaba? En Mesopotamia. ¿Sí se acuerdan donde decía que se llamaba Tierra entre Ríos? Sí. Esa es Mesopotamia. Ahí estaba la localización. ¿Por qué se puede decir que estaba la localización ahí? Por los ríos que estaban o que regaban el jardín del Edén. ¿Sí? Entonces, por eso podemos ver que la localización estaba ahí. Pero alrededor, ¿qué había? ¿Quién operaba alrededor del jardín del Edén? Sí, ¿qué más? ¿Quién es el príncipe de los aires? Sí, entonces dice que Dios lo enseñó a vivir revelándole porque mientras que Adán estaba dentro del jardín del Edén tenía una comunicación directa, ¿sí? Con Dios, o sea, él lo escuchaba y él sabía cuál era la voluntad. Pero fuera de ahí ya no iba a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, mientras que estaba dentro, Dios le había enseñado a Adán a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque él era el que recibía las órdenes directas, como por ejemplo lo que nos decía Camilo. Él era el encargado de ponerle los nombres a los animales, ¿sí? ¿Quién le dijo que le pusiera los nombres a los animales? Yahweh, ¿cierto? Sí. O sea, todas las órdenes las recibía directamente de Dios. O sea, estaba en una comunión, en una comunicación constante. ¿Esa comunicación se perdió? Claro. ¿A causa de qué? Del pecado. Y ahorita vamos a ver un punto muy importante ahí. Dice, así que el hombre podía vivir por la revelación de Dios de su voluntad, obedeciendo y oyendo, o por la experimentación de la voluntad del hombre hacia lo que cree personalmente que está bien. ¿Cuál de esas dos? ¿Hacia lo que Dios dice que nosotros debemos hacer o hacia lo que yo digo que yo quiero hacer? Hacia lo que Dios dice. Pues dentro del jardín del Edén estaba esa condición, pero cuando salieron del jardín del Edén ya no estaba esa condición. Por eso nosotros hacemos en este mundo, cuando antes de conocer al del Eterno hacíamos lo que se nos antojaba, ¿sí? Lo que se nos diera la voluntad. Y por eso Yahweh viene en un momento y voy a ponerle orden a esto. Y le exige a uno que se someta a Yahweh. Y el someterse a Yahweh es obedecerle a Yahweh. Y ahí es donde empezamos a fallar. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a echar humo, como dice por ahí. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan. No nos gusta que nos ordenen. Porque el enemigo creó en nuestra mente algo que se llama la rebeldía. ¿Sí? Y algo que hablamos de cuando le enseñaba de ir un paso más adelante, es algo de que el enemigo siempre como que los estaba sometiendo al pueblo de Israel a tareas, a trabajos, a muchas cosas muy, muy forzosas que simplemente le quitaban el tiempo con Dios, ¿sí? Y le quitaban porque lo primero, lo que lo puso fue en Egipto, y eso lo vemos en Éxodo 1, cuando vemos que los sometían y les ponían trabajos forzosos, cargas fuertes, para no dejarlos pensar, para no dejarlos actuar. Entonces el enemigo que hace en este mundo nos pone esas cargas fuertes que simplemente la persona se levanta a las 4 de la mañana, llega a las 10 de la noche y Dios, por ningún lado. ¿Sí? Ni se acuerda ahí como que, sí, me acordé que es Shabbat. ¿Sí? Y eso porque el calendario le tengo un recordatorio en el celular. Entonces, todo eso me lleva a que me desenfoque verdaderamente de Dios. Entonces, como trae mucha opresión, el enemigo siempre ha traído opresión sobre el pueblo. Entonces, cuando conocemos nosotros a Dios y Dios nos dice, tienen que hacer esto, el ser humano, ¿qué hace? Y no, pero para eso me irá a quedar en el mundo, para que me manden acá. ¿Cierto? Entonces uno dice, no es lo mismo someterse al mundo que someterse uno a Dios. No es lo mismo.
Porque si yo me someto al mundo, ¿cuál va a ser mi final? La muerte. Pero si me someto a Dios, ¿cuál va a ser el final? Sí, vida y vida en abundante, vida eterna. ¿Sí? Entonces no hay un punto de comparación acá. Entonces, por eso, cuando nosotros llegamos al caminar con Dios, vamos a chocar. Sí, eso es como si nos chocáramos de frente con una mula o con un burro que estuviera ahí parqueado. Sí, y no nos deja pasar porque, uy, como que, oiga, espérenme, porque es que ustedes me ponían a voltear allá cuando estamos esclavizados y ahora Dios también quiere que sea un esclavo suyo. No. Entonces entra ahí lo que se llama la rebeldía. ¿Sí? Entonces, no, porque es que, ¿por qué yo voy a hacer lo que me manden? ¿Por qué yo voy a hacer lo que me digan? Entonces, cuando nosotros ponemos en esa báscula y le decimos, si tú obedeces a Dios, este va a ser tu final, y si tú obedeces al mundo, va a ser este tu final. ¿Cuál quieres escoger? Porque para pecar, ahí sí fue rapidito. ¿Sí? Ahí sí ni preguntó Dios, ¿será que puedo hacerlo o será que no puedo hacerlo? Ahí sí el enemigo, eso fue rapidito, que fue envolviendo al ser humano y le cambió la condición. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Dice, y eligió la experimentación en búsqueda de su autonomía de Dios. ¿Motivado por qué? Por el orgullo. O sea, se volvió el ser humano autosuficiente. ¿Sí? Yo no necesito de más. ¿Sí? En ese momento, cuando Eva pecó, le quiso decir a Dios, yo no necesito de usted. Entonces, cada vez que nosotros de pronto venga algo para nuestras vidas, van a venir esas palabras. Y que no vaya a ser que yo tome una mala decisión. Y que yo no me diga, bueno, es que yo soy autosuficiente. Yo puedo solo. No, nosotros siempre necesitamos de Dios. Y siempre lo vamos a necesitar. En todo momento. En todos los aspectos de nuestras vidas lo vamos a necesitar. Entonces, que no nos volvamos autosuficientes y llenos de orgullo. Porque ¿qué tenía la serpiente antigua? Satanás, orgullo, ¿cierto? Dice que la misma actitud que causó la caída de Lucifer. ¿Qué había en la mente de Lucifer para pecar? Envidia. Orgullo, envidia, codicia, el tener la posición de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Lucifer o cuando Satanás le mostró a Eva, le implantó codicia. ¿Sí? ¿A través de qué? Del fruto. Algo que ella no había codiciado porque ahí estaba. ¿Sí? Pero cuando permitió, ¿qué permitió a Eva? Le prestó oído y empezó a entablar una conversación con esta serpiente. Entonces, como dicen en el mundo, le empezó a endulzar el oído. Pero en esa endulzada de oído, le metió ¿qué? El orgullo, la codicia. Entonces después cuando volvió a mirar el fruto, dijo, oiga, ¿eso por qué estaba ahí? Yo no lo había visto. ¿Sí? Empezó a tener algo, yo quiero tenerlo. Entonces, ¿será que es importante purificar nuestros oídos? ¿Santificar nuestros oídos? Sí. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? ¿O este estudio a qué nos va a llevar? A que nosotros podamos entender cuando vienen palabras que vienen para destrucción. Uno le dice, qué pena, pero esas palabras son de destrucción y eso no viene de Dios. Es como cuando llegan, venga, pero usted no va a poder. Venga, pero es que usted es un simple ser humano. ¿Usted qué va a poder acercarse a Dios? Y entonces viene el desánimo. Sí, no puedo llegar a Dios. Entonces vienen muchas cosas en las cuales Dios nos está enseñando a cómo controlar todas estas cosas, porque claro, mi oído se santifica y ya no va a venir como vino la serpiente antigua ante Eva, entonces ya no me va a prestar para ese tipo de conversaciones. Entonces uno dice, hey, un momento, la verdad no me interesa lo que usted me está hablando porque usted quiere causar algo en mí, pero como Dios ya me enseñó, entonces mejor cierre la boca, ¿sí?
entonces vamos a tener la capacidad para nosotros discernir en qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que yo debo oír y qué es lo que no debo oír. ¿Mm? Es como si nosotros estuviéramos tratando este tema acá y en esta semana el enemigo le provoca a una persona, le va a poner una persona ahí para que venga a hablarle cosas que no son o cosas de unas otras doctrinas de religión. Y uno, ¡ay, verdad! ¡Ay, pero oiga, a mí no me enseñaron eso! ¿Esto es así de chévere? O sea, peco y rezo y empato. Oiga, aquí me gusta más, ¿cierto? No. Entonces, Dios nos lleva, oiga, ¿usted me está hablando de eso? Como que no está bien, ¿cierto? Como que aquí hay algo que no está bien. ¿Qué está trayendo esta persona con sus palabras? ¿Está trayendo desánimo? ¿Mm? Por eso algo de que les quiero enseñar hoy también, y es de que el aprender a pesar las palabras que te hablan. Empieza a pesar las palabras que te están diciendo, ¿sí? Palabras que dicen, venga, usted no puede, usted por qué se la pasa allá, usted no ve que está perdiendo el tiempo, usted no, todas esas palabras cogen a tratar de qué, de desestabilizar al ser humano, ¿sí? Pero cuando alguien te diga, ven, acércate acá, escucha el mensaje, mira lo que Dios quiere decir, no, pero es que no puedo. O no es que no pueda, es que no quiero. ¿Mm? Entonces, ¿a quién me estoy acercando yo? ¿Qué estoy escuchando yo? ¿Sí? No, pero tranquilo, no te preocupes. No vayas hoy. Comparte conmigo hoy. Hace mucho tiempo que no compartimos. Y Dios le dice en su cuarto mandamiento, ¿qué dice en el cuarto mandamiento? Guardar el día de Shabbat. Y uno dice, pese las palabras. Dios me está diciendo, guarda el día de reposo. Y el otro quiere que yo repose viendo película. Entonces, ¿cuál opción escogeríamos? La de ir a donde está Yeshua, su palabra. A dónde está la palabra, porque dice ese día es apartado para mí. Sí. Sí, entonces uno dice, ok, ya lo pude entender. Ya no me voy a dejar manipular de esas palabras, ¿sí? Y en el nombre de Yeshua le cierro la boca. Porque no puedo empezar a prestarle el oído a esas cosas que me van a traer desánimo y voy a estar es donde Dios me va a instruir. Porque si no voy a una instrucción de un Shabbat, yo le enseñaba algo. Si yo no voy a una instrucción de un Shabbat, yo no sé qué hacer la otra semana. Eso es como cuando Dios dijo, voy a irme, ya no voy a estar con ustedes, me voy. Hasta que ustedes acepten su culpa. Y después, ¿quién le hablaba aún? ¿Quién le estaba hablando aún? ¿Saúl? ¿A quién buscó? A un brujo. Y el brujo, manipulado por Satanás, le puso lo que quería ver. Sí, así de chévere. Entonces, y ahí es el espíritu de engaño que pone para todos aquellos que se apartaron de la verdad. Y lo hace creer a uno que está bien. Pero cuando cogen y le exhortan a uno y le dan duro con el pecado, soporten, aguanten, porque ahí es verdaderamente donde vale la pena, porque es donde me quieren limpiar. Cuando alguien se hace una herida así grande, ¿cómo cogen para limpiarle eso? Duro, para limpiarle eso. Y, ay, no, es que para que no le duela, no, para que se metió allá. Y dele duro, ¿sí? Hasta que esté limpia para poder cerrarla. Pero tiene que haber un dolor. Tiene que pasar uno por un proceso de purificación, ¿sí? ¿O quién le dijo que fuera y comiera de ese fruto? ¿Sí? Y desobedecieran a Dios. Ellos tenían la opción de decidir a quién creer. ¿O a quién? Oír. Y eligieron creerle a la serpiente. En lugar de creer, oír a Dios. En ese momento la relación con Yahweh se rompió y el hombre se convirtió en un rebelde y en un pecador. ¿Qué pasó en ese momento? Se rompió la relación con Dios. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita un aspecto muy importante de algo que hicieron ellos, de tratarse de esconder de Dios.
se estaban tratando de esconder de Dios, aún sabiendo que Él sabía dónde estaban, pero Dios preguntó, ¿dónde estás? ¿Sí? Entonces, y es en la misma condición cuando nosotros estamos en el mundo, con una naturaleza pecaminosa, nos escondemos de Dios. Nos la pasamos escondidos, metidos como si estuviéramos metidos en cuevas, para que no nos encontraran. ¿Mm? Pero si estamos aquí en este momento es porque Dios, ¿qué hizo en nosotros? Empezó una transformación, ¿sí? Porque no pudimos más ocultarnos de Dios. Entonces, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, en la respuesta de la mujer, el primer error es que ella omite dos elementos importantes en el mandamiento de Dios. Emitió dos elementos importantes en el mandamiento de Dios. ¿En cuál mandamiento? El no comer del fruto. Génesis 2, En la desobediencia. 2:17. ¿Listo? ¿Y qué fue? Que son dos palabras, dos aspectos, libremente y cualquier árbol. ¿Sí? Entonces, ella omite dos elementos importantes en el mandamiento de Dios, libremente y cualquier árbol, que muestran el contexto de la libertad divina que tenían. Lo que sugiere que ella ya estaba empezando a perder de vista la gran bondad de Dios. Ella reduce la importancia de lo que Dios le dio y no aprecia la grandeza del regalo divino al poder comer libremente y gratis de miles o millones de árboles que habían dentro del jardín del Edén. Entonces, ¿qué hizo ella? Empezó a sentir cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿No le era suficiente comer del resto? ¿Cierto? Entonces, por eso es que cuando hay codicia en un ser humano, ¿cómo es ese comportamiento de ese ser humano? ¿Cómo es el comportamiento del hombre? No nos hacía nada. Es más, puede comprarse un país completo y le sobra plata para comprarse otro. Y quiere comprar otro, y quiere comprar otro, pero al final, ¿qué va a pasar? Que sigue siendo vacío. Sí, sigue siendo insatisfecho. Entonces, no le bastaba con todo lo que tenía en el jardín del Edén. No le bastaba con todo lo que Dios les había entregado. Entonces hubo un momento en el cual ella, por prestar el oído, por permitir que Satanás empezara a manipular ese aspecto, cambió la condición del ser humano. Su inocencia y experiencia no la predisponían para saber el del peligro que representaba la serpiente, cuyo real motivo en su conversación era la destrucción de la pareja. En algún momento hay otros libros que están aparte de la Biblia. Hay un libro que se llama el Génesis Apócrifo, y en ese Génesis Apócrifo dice que en el capítulo 2 de Génesis, el que está acá, dice que no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Había una instrucción también, no es bueno que estén solos, ¿sí? Entonces hay un midrash, un pensamiento que dice que posiblemente en ese momento que Eva pecó, ella se había quedado sola, ¿sí? ¿Por qué se había quedado sola? Porque ella posiblemente no conocía ese animal en específico, que era la serpiente antigua, un ser híbrido. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que ella se quedó sola. Dice en el libro que Adán sintió una gran angustia porque había, como que miró hacia los lados y dijo, uy, Dios nos había dicho algo, que no estuviéramos solos. Entonces dice que él corrió desesperadamente hasta donde estaba Eva. Pero cuando llegó a donde estaba Eva, ¿qué pasó? Ella ya había fallado, ¿sí? Entonces, pero uno dice, Adán sí conocía a todos los animales, claro, porque Dios, esa fue una de las tareas que Dios le dio, de ponerle el nombre a todos los animales y las plantas en este mundo. Entonces, él ya lo conocía, entonces él sí hubiera podido identificar quién era. Por eso Satanás esperó el momento de que ella estuviera sola y fuera vulnerable para él empezar a atacar ese aspecto. ¿Listo? Por eso es que decimos que las mujeres son muy débiles por el oído, ¿sí? Entonces, por eso deben de purificar,
de santificar los oídos, ¿sí? Entonces pueden venir muchísimas palabras, pero ya como mis oídos están apartados, purificados, santificados para Dios, entonces yo solamente voy a escuchar lo que es bueno. ¿Listo? La estrategia de Satanás fue la de mostrar a Dios como estricto, ¿sí? Eso fue lo que primero mostró la serpiente. No, pues ese Dios como tan exagerado, ¿no? Es estricto, no quiere que ustedes hagan nada. Sí, lo mostró de esa forma. Injusto, insensible y demasiado prohibitivo. Como si quisiera limitar la libertad humana y privar a Adán y a Eva para que disfruten y tengan placer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo en ese momento? Satanás. ¿Cómo empezó a orar Satanás? Con un mandamiento que había dado Dios, que lo veíamos ahí en Génesis 2, 16, 15. El 15, ¿qué nos dice? Tomó pues Yahweh, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y el 16? Y mandó Yahweh, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ok. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios les dio una libertad y se tiene la libertad para comer de todos, menos de este. Y eso fue lo que esa palabra menos de este fue lo que utilizó Satanás. ¿Para qué? Entrar al pecado. Estaba dando a entender a la mujer que Dios era cruel e indiferente. La serpiente estaba buscando el bienestar de la mujer como si fuera un ángel de luz, buscando su libertad mientras que Dios la estaba restringiendo. Por lo tanto, proyecta sospechas sobre la bondad de Dios. ¿Qué le puso a hacer? Como se dice aquí en Colombia, la puso a patinar. Sí, como que le puso a resbalar. Oiga, pero como que usted tiene razón. Sí, si nos dijo que de todo podíamos comer, pero de esto no. ¿Y por qué nos quiere prohibir de esto? Y ahí es cuando nosotros damos muestras de lo que nosotros hay veces nos comportamos. Y es de empezar a cuestionar a Dios. ¿Sí? Y entonces Dios nos dio los 10 mandamientos y uno dice, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué tengo que cumplir esto? ¿Y por qué no otro día? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? De ahí viene el cuestionamiento hacia Dios. Cuando solamente Dios le dice, usted simplemente obedezca y verá que le va bien. ¿Sí? Pero como nuestra naturaleza tiene que ser cambiada y tiene que haber un proceso de purificación, esos son esos choques. ¿Sí? Esos son los choques de Dios. Dios no es de libertinaje. Dios nos da una libertad. Pero si yo me salgo de esa libertad, de eso, entro a un libertinaje. ¿Y ese libertinaje qué va a ocasionar en mí? Que me aparte de Dios. Entonces Dios nos da una libertad con límites. Eso es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, puedes jugar ahí, pero no te puedes pasar de ahí. Porque uno los está cuidando y uno sabe que después de ahí están en peligro. ¿Sí? Entonces Dios nos dice, solamente ahí. Les doy una libertad para ustedes ahí. ¿Sí? Y nos está protegiendo. Y como hay veces nosotros nos gusta salir, no, pues que Dios sí es bien exagerado, ¿cierto? Y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos salimos de esos límites y es cuando ¡pah! Y al otro día por acá sí, ¿qué pasó? Oh, un chichón que me salió cuando me estallé, cuando me salí de la libertad de Dios. ¿Sí? Y me fui al libertinaje. Y esos son los permisos que nosotros nos damos en la carne, que nos llevan a retroceder en el caminar con Dios. Por eso nosotros debemos mantenernos en una constante comunión con Él. Por lo tanto, proyecta sospechas sobre la bondad de Dios. Esta mentira en realidad produjo de forma instantánea la muerte espiritual de Adán y la mujer, la separación de Dios. Esta es la exacta negación clara y enfática de lo que dijo Dios, ciertamente morirás. Entonces, cuando ya metió la serpiente todo esto, automáticamente la condición cambió. De vida dentro del jardín
a muerte fuera del jardín. Y eso está en Génesis 2:17, lo que hemos leído. Hoy en día, las mentiras de Satanás son más elaboradas, pero están dirigidas con el mismo propósito: el negar que vamos a tener un juicio ante Dios para responder por nuestras decisiones y acciones que tomemos en esta vida. ¿Qué hace la religión? Tranquilo, tú tranquilo, ¿sí? Que desde que tú estés aquí en esta comunidad no te va a pasar nada, entonces no te preocupes. Pero cuando te dice, venga, ustedes que están ahí sentados y yo que estoy acá, santifíquese. Y para santificarse tiene que pagar un precio y va a doler. Ah, no, yo estaba mejor afuera. ¿Sí? O mejor me voy para la otra que allá sí me aceptan como soy. Tal cual como soy. Puedo hacer lo que se me antoje. ¿Sí? Entonces Dios le pone a uno de una vez restricciones y le empieza a mejorar los comportamientos. Le empieza a mejorar la forma de hablar. Antes, palabra que decía, madrazo que salía. ¿Sí? Así de sencillo. Pero cuando estoy acá, como que hay algo como que no me permite decir esas palabras porque sé que si las digo, estoy transgrediendo algo que Dios también no le gusta o que no le agrada. ¿Sí? Las aborrece. Entonces, como Dios las aborrece, yo también tengo que aborrecerlas. ¿Sí? Porque Él me está formando otra vez a su imagen y a su semejanza. No, pues es que ese siervo del Dios Altísimo ministra con esa boca y afuera echa madres. Entonces, tiene una voz tan maravillosa para la adoración y adora, y afuera, echando o maldiciendo a todo el mundo. Al negar que vamos a tener un juicio ante Dios para responder por nuestras decisiones y acciones que tomamos en esta vida, Dios, como juez, determina si creímos las mentiras de la serpiente, Satanás, o si seguimos la verdad y los mandamientos de Dios. Y el diablo va a ser nuestro orgulloso acusador de todas las veces que decidimos seguirlo a él. Entonces, tú transgredes y adivine quién está ahí. Le está diciendo, mire, ¿si ve lo que hizo? ¿No era que era lo que usted decía ya, que usted era, mejor dicho, el más santo, el más santurrón? Y mírelo, así lo quería ver, ¿sí? En esa condición era la que lo quería ver. Entonces, a Eva, ¿qué hizo? Cuando salió del huerto del Edén, así lo quería ver, ¿sí? Cumplí mi propósito en usted, sacarlos de allá. Porque si no lo sacaban, ustedes iban a acabar ellos iban a terminar con Satanás, ¿sí? Pero lo sacó, se dio la maña de sacarlos. Si sacó a la tercera parte de los ángeles, entonces él se tomó su tiempo para también planear todo lo que estaba haciendo y cambiar la condición. Entonces, Salmo 75:7 nos dice, Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Eclesiastés 12:14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cómo así que en secreto? Escondiéndonos, ¿cierto? ¿Será que Satanás le estaba mostrando la condición y después de eso, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron, estaban escondiéndose. Y aquí en Eclesiastés nos dice, incluso lo que ustedes hagan en lo secreto, así sea bueno y sea lo malo, Él juzgará con eso, con cada acción que nosotros tengamos, con cada pensamiento. La culminación en la estrategia de Satanás es una mentira lo suficientemente grande como para reinterpretar la vida y redirigir nuestro afecto y ambición hacia el poder de un sistema falso en el que Yahweh es visto como el enemigo. Una persona con pecado no se puede acercar a Dios por el pecado, ¿cierto? Pero, ¿cómo ve a Dios? Como su enemigo,
¿cierto? Lastimosamente afuera, los que están afuera y los que no conocen de Dios, ven a Dios como su enemigo. La arrogancia es la que nos impulsa a mostrar lo que realmente somos. Somos arrogantes delante de Dios, ¿sí? Porque creemos que Él es nuestro enemigo. Y cuando Dios nos empieza a cambiar a nosotros esa condición, es ahí donde se empieza a ver verdaderamente el que anhela algo con Dios y el que simplemente está como que vayamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Por eso tiene que entrar ahí el discernimiento del pueblo de Dios, porque en ese momento también puede entrar alguien a causar daño, puede entrar como ese cáncer a la congregación, que se empieza a cogerlos a todos, a los que se puede agarrar. Pero cuando hay un pueblo verdaderamente que le teme a Dios y que está dirigido bajo la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Nosotros, oídos santificados, nuestros ojos también, nuestros ojos son los ojos de Dios, ¿sí? Escuchamos la voz de Dios. ¿Será que nos van a meter un gol? ¿Cierto? Se crea esa protección en medio de la comunidad. Por eso era que Dios nos decía también con las enseñanzas de los siervos, y nos decía, tienen que tener mucho cuidado, cuídense, porque el enemigo está ahí y puede infiltrar, ¿sí? Pero por eso nos lleva a santificarnos. Santifíquense y tengan un corazón puro, humilde, ¿sí? Que pueda aceptar y que pueda escuchar, para que así el enemigo no les meta un gol. Exacto. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Yeshua HaMashiach, muchos serán constituidos justos, ¿cierto? Entonces ahí entra Dios a hacer o hacerle como la contraposición a lo que estaba o lo que generó el enemigo. Entonces, por uno entró el pecado, pero también por un hombre, ¿qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a ver? Empezó a haber una restauración de la condición de pecado. Génesis 3:8, ¿qué nos dice? Ellos oyeron la voz de Yahweh, Elohim, caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh, Elohim, de entre los árboles del jardín. Algo que provoca la condición de pecado y es esconderse de Dios, lo que habíamos hablado anteriormente. Automáticamente, como hay una vergüenza, eso es como cuando el hijo hace una embarrada, ¿qué hace? Para se mete en el armario, para se esconde detrás de por ahí donde no lo vean, donde no lo encuentren. Entonces, en ese momento, esa condición de vergüenza, por eso no permite que yo vaya a la comunidad, no permite que yo vaya a un lugar donde exhorten el pecado. Como que, uy, no, allá no voy porque es que a mí ya me exponen la vergüenza, ¿sí? Me exponen el pecado. ¿Y qué va a pasar? Que yo prefiero no ir allá, ¿sí? Prefiero seguir escondiendo. Entonces, ese esconderse, ¿quién lo provoca? El enemigo. El enemigo, porque no quiere que busquemos la luz, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios anhela? Que estemos en la luz, que la busquemos, no importa, quede en vergüenza, va a ser momentáneo, póngase rojo, colorece, pero va a cambiar su condición, va a cambiar lo que usted era. Entonces, claro, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo empiezo a caminar con Dios, pues madre, como que me van a empezar a sacar todo lo feo, lo que yo tengo. Pues claro, lo empiezan a descontaminar. La genética de nosotros empieza a ser restaurada, ¿sí? Entonces, y eso es lo que Dios está buscando, que la genética del pueblo de Israel sea restaurada, y todo esto viene a través ¿de quién? Del Mashiach, ¿cierto? Entonces, por eso era lo que nos hablaba José esta mañana, ¿por qué no podía el pueblo aceptar lo que el profeta les decía? Porque se querían esconder de Dios, porque les quería sacarle, como se dice aquí, los trapitos al aire de todo lo que eran, ¿sí? Entonces, no, más bien usted quédese allá, usted tranquilo, porque claro, le hablaba de que arrepiéntanse, arrepentimiento, y les daba duro, vuélvanse en los caminos de Dios, quiten su mala conducta, quiten su rebeldía, quiten su obstinación, quiten todo lo que la serpiente antigua le estableció allá cuando
sacó al ser humano del huerto del Edén. Y el ser humano, yo aquí estoy bien. Sí, yo aquí estoy bien. Por eso es que todos no son para este caminar. Sí, para este caminar. Y eso tiene que estar muy claro en nosotros. ¿Sí? Tú le hablas a alguien, y eso nos lo enseñaban también a través de nuestros siervos desde allá de Soacha, nos enseñaban, tú vas, le entregas la palabra y si no quiere, bueno, por este lado, hágale, ¿sí? Si queda en su corazón y está el deseo de venir, hágale, ¿sí? Pero si no, usted no pierda el tiempo, no se ponga a tomar tinto, no busque la compinchería. Usted fue, habló, perfecto, listo, y siga, ¿sí? Porque es que Dios no es mendigo de nadie, ni la palabra se mendiga con nadie. Dios está haciendo un llamado, ya cada uno depende si lo quiere o no lo quiere aceptar. Y si no lo quiere aceptar, perfecto, Dios no pierde nada. Y si lo quiere aceptar, venga, pague un precio, ¿sí? Y manténgase. La tragedia del pecado ya se puede observar tanto en la separación emocional y física entre Dios y su creación, ¿sí? Entonces, separación emocional y física entre Dios y su creación. Isaías 59:2. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él? Sí, nosotros fuimos los que nos alejamos de Él. ¿Que por su inmensa misericordia envió al Mashiach? Sí. ¿Para que nos volvamos a acercar a Él? Sí. Entonces podemos ver que es un gran Dios de amor y de misericordia. Y ahí podemos ver el amor más grande que Dios tiene con nosotros. Y es de poder luchar por una salvación. Dice Salmo 139, 1, 3 y 4. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Adón. ¿Será que Dios nos conoce también? Ok. Tal vez nos parezca curioso que Adán y su esposa pensaran en ocultarse de Dios, quien todo lo sabe cuando es descrito en las escrituras de forma tan gráfica. Pero esto es lo que nos sucede a todos en la actualidad, o lo que nos sucede a todos en la actualidad, cuando queremos ocultarle cosas a Dios, buenas o malas. Solución: cuéntenle todo lo que haces y piensas. Su sinceridad fortalecerá su relación con el Adonai, dándole gloria a Yahweh y crecimiento espiritual y bendiciones a ustedes. Entonces muchas veces nosotros transgredimos y queremos ocultar todas estas cosas, ¿sí? Y en ese momento es cuando Dios nos dice, si ustedes hablan, si ustedes son sinceros conmigo, lo que van a hacer es contrarrestar que el enemigo esté ahí como un acusador. Porque él trabaja en lo oculto, entonces uno quiere ocultar. Y por eso es que esa relación con Dios no se puede dar. Lo primero, cuando ellos se escondieron, ellos decían que caminaban, o Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén, ¿sí? Y ese caminar es un antropomorfismo, o sea que ellos obedecían a Dios cuando estaban dentro del jardín del Edén. O sea que cuando estaban ellos en el jardín del Edén, había una relación con Él. ¿Cuál es la bendición más grande que nosotros podemos tener? La presencia de Dios. Esa es la bendición más grande, porque sin la presencia de Dios nosotros no somos nada, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde coger, no sabemos cómo actuar, nada. Por eso la bendición es la presencia de Dios, la mayor bendición es que me gané la lotería, ¿sí? La mayor bendición no es que, ay, sí, me regalaron un mercado, qué bendición, no, eso se llaman recompensas por la obediencia,
¿sí? Pero la verdadera bendición que nosotros podemos tener es la presencia de Dios, ¿sí? Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros en este momento, que nosotros estemos en su presencia, como cuando antes estábamos cuando el ser humano estaba en el jardín del Edén. La sensación de vergüenza, remordimiento, miedo, unido al cargo de conciencia y el sentimiento de culpa, que había sido desconocido hasta entonces por Adán y la mujer, provocaron que no solo buscaran el cubrir su desnudez, sino que los impulsó a huir de la presencia de su soberano, por el temor a su juicio, ¿sí? En lugar de acercarse a Dios buscando su misericordia y su perdón. Su comportamiento es tonto. ¿Es como? Insensato. Al pensar que así ellos podían eludir su encuentro con Dios. ¿Sí? Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Escondernos. Y esconder la presencia de Dios en nosotros. ¿Mm? ¿Nos podemos dar ese lujo? Ahorita al final les cuento otra cosa. Como era su costumbre de ir hacia Dios cuando él caminaba en el jardín, ahora su conciencia los convierte en cobardes y como niños que hicieron algo malo se esconden tras los árboles. El impulso de esconderse de la presencia de Yahweh es comparable con Apocalipsis 6:16. Y dice Apocalipsis 6:16, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escondanos del resto de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué decían ahí? Caigan sobre nosotros, o sea, como que cúbranos, escóndanos, porque o si no, ¿viene qué? La ira. De todos modos les va a llegar. Así se quieran esconder, les va a llegar. Pero ahora miremos el otro contraste. Hasta ahí vemos y pudimos entender de dónde nace todo esto, ¿cierto? De dónde salió toda esta condición del ser humano, por qué su comportamiento y por qué Dios busca que nosotros debemos de santificar nuestros oídos, lo que ha hablado también nuestros ojos, ¿sí? Porque son instrumentos, nuestros ojos y nuestros oídos son instrumentos de Dios. Nuestras manos son instrumentos de Dios, ¿sí? Por eso Dios anhela tanto en este entonces que nosotros nos santifiquemos, para como en una condición después de santificarnos, tengamos una condición también de un corazón puro, ¿sí? De un corazón sencillo, un corazón enseñable, de un corazón humilde, que simplemente hace lo que Dios ordena. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 17:10 es? ¿O Lucas 17:10? Busquemos ese texto, así rápido. Creo que es Juan o es Lucas. Lucas 17:10 nos dice: de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Sí? ¿Cuál es la condición nuestra delante de Dios? Somos simplemente siervos indignos que solo hacemos lo que tú nos estás ordenando hacer. ¿Sí? Esa es nuestra condición de humildad delante de Él. Dice, pero ahora miremos Yahweh que tiene preparado para todos los que estén dispuestos a oír la voz de Él y determinarnos a dejar a un lado el pecado, que es lo que nos impide reconocer la voz de nuestro Creador. Esa misma voz que estaba en el jardín del Edén cuando Adán y Eva caminaban con Él. Este es un texto que tocó mucho mi alma. Está en 2 Corintios 5:4. Y dice, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo,
para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. ¿Qué dicen esas versiones? Esa es la versión, esta es la nueva traducción viviente. Segunda de Corintios 5:4. Acá dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ok, entonces nosotros estamos en una condición de muerte, pero el anhelo era de acercarnos a algo que nos consumiera, pero de vida. Y eso es el acercarnos a la voluntad de Yahweh, acercarnos a Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué le cuesta tanto? Por lo que Dios implantó en el corazón del ser humano. Pero ahora como Él cambia la condición, eso es lo que nosotros estamos y eso es lo que debemos de anhelar siempre, la vida, que nosotros estemos llenos de vida. Les voy a leer acá en esta traducción, dice, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestros cuerpos o nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. ¿Qué es lo que nos da vida? Ahora les voy a leer ese mismo texto en la versión K2. Si mientras estamos en este cuerpo gemimos con sentimientos de opresión, ya es un poco más claro, ¿estamos siendo oprimidos en todo momento? ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo siempre? Hostigar, oprimir, no dejar pensar, no dejar actuar, no dejar revolucionarnos, no como el mico, ¿no? Sino evolucionar con Dios en nuestro camino espiritual, ¿sí? Entonces estamos con sentimientos de opresión. ¿Cuáles son esos sentimientos de opresión? Tienes que pagar, tienes que hacer, tienes que trabajar, más opresión, más opresión, más opresión. Ansiedad, porque no puedo conseguir lo que necesito, ¿sí? Entonces, no, pero miedos, ¿sí? Pone miedos. ¿Qué más pone? Y todo esto son sentimientos del ser humano, pero de opresión, las preocupaciones. Dice, no es tanto que queramos quitarnos algo, ¿sí? Sino ponernos algo sobre esto, para que lo que mortal sea absorbido por la vida. Para lo que es mortal, sea absorbido por la vida. ¿Sí? ¿Sí cómo cambia esta traducción y nos muestra algo como mucho más coherente? Entonces, el cambiar la condición de muerte a vida es algo que se anhela en lo más profundo de nuestro ser. Pero ocurre algo, y es que en esta búsqueda, por lo general, fallamos al querer hacerlo a nuestra manera. ¿Queremos y lo anhelamos de que este cuerpo de muerte esté lleno y recubierto de vida? Sí. Pero hay algunas condiciones en las cuales también tenemos que aprender para no fallar. Porque ¿cómo lo queremos hacer? ¿Cómo quiere ser el mundo? Listo, yo quiero estar con Dios. Y dice, yo quiero caminar con Dios, pero no quiero que me exijan, sino quiero hacerlo a mi manera, más no como a la manera que Dios estableció. Entonces Dios pone los parámetros, pone esos mandamientos para quebrantarlos. Para obedecerlos. Porque ya vemos qué le pasó a Eva, ¿no? Y a Adán. ¿Sí? Entonces Dios puso unos mandamientos para obedecerlos. Juan 5, 24 a 26. Les voy a ver acá en la versión K2. Si en verdad yo les digo que cualquiera que oyere lo que estoy diciendo, 24, 26. En algunas versiones dice, de cierto os digo. En esta versión me dice, sí, es un sí contundente, afirmativo, ¿sí? Dice que sí, en verdad yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo
y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a la vida. Entonces, ¿qué nos habla algo de qué? Cualquiera que oye. Entonces, cualquiera que oye. O sea, nosotros estamos en este momento oyendo, ¿cierto? Pero aquí nos está hablando de quién. Cualquiera que oye a quién. Al Mashiach, ¿cierto? La instrucción que nos dio el Mashiach. Dice que cruzado de la muerte a vida. En el 25. Sí, verdaderamente yo les digo que el tiempo está llegando. De hecho, ya está aquí. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y aquellos que escuchen vendrán a la vida. ¿Pudimos entender ahora sí esos versos? El cambiar la condición de muerte a vida, pero tenemos que escuchar, el de oír. El 26, porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aceptar al Mashiach es la forma correcta de buscar pasar de la muerte a vida, ya que Él es el que da la vida. Por lo tanto, no termina aquí, ya que entramos en una obediencia, firmamos un compromiso. Cuando Dios nos da la oportunidad a través del Mashiach de cambiar de nuestra condición de muerte a vida, ahí estamos firmando un compromiso con Dios. Estamos adquiriendo un compromiso con Dios, que ya no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino vamos a hacer la voluntad de Dios. Y así es que podemos caminar con Él. Si no aceptamos la voluntad de Dios, no vaya a esperar de que Dios traiga recompensas para su vida, porque no lo va a hacer, porque Él ya le dio la oportunidad de cambiar su condición. Ahora, para mantenerla, ¿qué tengo que hacer yo? Sujetarme a la voluntad de Dios. Vamos a leer un texto que está en Deuteronomio 5, 22, 29. ¿Hasta ahí todo lo hemos tenido claro? Listo. Ahorita al final viene el quiz. Deuteronomio 5, 22, 29. Estas palabras Yahweh habló a su asamblea completa en la montaña desde el fuego, nube y niebla densa, en alta voz. Luego cesó, pero él las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿A quién le dio? A Moisés. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía con fuego, ustedes vinieron a mí, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron: aquí está, Yahweh nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz viniendo del fuego, y hemos visto hoy que Elohim habla con seres humanos, y ellos permanecen vivos. O sea que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿cómo permanecemos? Vivos. Pero, ¿por qué vamos a seguir arriesgando la muerte? Este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz de Yahweh nuestro Elohim. Moriremos. ¿Por qué? ¿Quién hay en toda la humanidad que haya oído la voz de Elohim viviente, hablando desde el fuego como lo hemos oído nosotros, y haya permanecido vivo? En el 27, tú acércate y oye lo que Yahweh nuestro Elohim dice. Entonces tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro Elohim te diga a ti, y nosotros lo escucharemos y lo haremos. 28. Yahweh oyó lo que ustedes estaban diciendo cuando ustedes me hablaron. Y Yahweh me dijo: yo he oído lo que este pueblo ha dicho cuando hablan contigo, y todo lo que tú has dicho es bueno. Oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre, que ellos me teman y obedezcan todos mis mandamientos, para que todo vaya bien con ellos y sus hijos para siempre. Entonces,
¿A qué nos lleva Yahweh? Dice que, oh, ¿cómo anhelo esto? ¿Sí? ¿Cómo anhelo esto? Que ustedes, ¿qué? Teman y obedezcan mis mandamientos. Y todo va bien, todo va perfecto. Pero en el momento en que cuando se transgrede algo, un mandamiento, ¿qué va a pasar? No espere que le vaya bien. ¿Sí? No espere que Dios lo consienta y le diga, no, tranquilo, papito, siéntese aquí que ya le traigo un tinto. ¿Sí? No vaya a esperar eso. Porque Dios está diciendo aquí, los que teman y obedezcan mis bisbot, mis mandamientos, todos a ellos les va bien. ¿Y a sus qué? Y a sus hijos, a sus generaciones. Pero eso no dice por mañana, por pasado mañana, no. Para siempre. ¿Sí? Todo lo que estamos aprendiendo en el día de hoy nos lleva solo a una cosa, a restaurar lo que nosotros mismos perdimos, y es la presencia de nuestro Creador, de Yahweh. Y eso es lo que Dios nos está enseñando. Restauremos la presencia de Dios, restauremos esa comunión con Dios, así como estaba el ser humano en el jardín del Edén, ¿sí? Pero como nos estamos en un proceso de santificación, en un proceso de purificación en nosotros, para poder tener verdaderamente esa comunión con Dios. ¿Cómo podemos saber que podemos tener esa comunión con Dios? Cuando morimos a todo en este mundo. Y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros morimos a todo lo que nos movía. El Espíritu Santo viene, nos toma como templos vivos, y ahora sí puede haber una comunión. Pero si todavía me mueven las cosas del mundo, es porque todavía tengo un pie aquí y otro pie allí. ¿Sí? Es que a mí me gusta la pornografía, pero también quiero agradarle a Dios. Así no se puede. Dios le dice, no, así no me gusta. ¿Sí? Vas a morir. Sencillo. Necesito santo, santifíquese. ¿Sí? Sígase santificando. No, pero ya me santifiqué. Sígase santificando. ¿Mm? Hasta que nuestros ojos se cierren. ¿Mm? Entonces, aquí fue donde puse un punto en que estábamos leyendo un libro. Hay unos libros muy antiguos que se llaman, son unos libros de Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice que cuando ellos salieron del jardín del Edén, eso fue algo muy tremendo, porque uno dice, ¿qué pasó después? Porque hay cosas como que no, que quedan ahí como que esto, pero ¿qué puede pasar? Pues imagínense ustedes qué puede pasar cuando Dios quita su presencia de uno. ¿Cómo es uno? Imagínense que ahí decía en este texto que ellos lloraban y lloraban y lloraban y ya no querían vivir más. Y no querían vivir porque sabían que habían perdido absolutamente todo. ¿Sí? Decía que aún Adán perdió la vida. Y Dios le dijo, levántate otra vez. Porque si Adán hubiera muerto, ¿será que nosotros hubiéramos estado acá? ¿Cierto? No habría descendencia. ¿Mm? Dice que ellos se escondieron o estaban viviendo en una cueva que se llamaba la Cueva del Tesoro. Y decía que ellos en la noche había una rotunda oscuridad. Porque ellos en la noche, cuando ellos veían hacia el cielo, ¿qué veían? La presencia, estaba la presencia, era todo bonito, las estrellas, pero estando en un lugar oscuro, en las tinieblas, ¿ellos qué podían ver? Es que es más, lo que dice mi esposa, no se podían ver ni el uno al otro. Y dice que venía mucho llanto y ellos lloraban muchísimo, porque sabían de la condición de donde ellos estaban a la que salieron. O sea, una condición de vida a muerte. Y ahora Dios nos quiere pasar de una condición de muerte a vida. Y no queremos. ¿Somos ilógicos? Insensatos. Tontos. ¿Sí? Y ahí es donde esa palabra tonto entra perfectamente. Como cuando le dice, usted sí es bien tonto, ¿no? Le quieren dar vida y no la quiere escoger. ¿Sí? Pero Dios nos lleva a pagar un precio. ¿Cierto? Y eso es lo que Dios anhela con este pueblo. Dios nos entregó a su Hijo, a Yeshua HaMashiach,
para que a través de Él, el arrepentimiento, la transformación, ¿sí? Nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué más quiere? Ahora luche y manténgase, ¿sí? Esto no es para dejarlo, esto no es para cobardes, porque la cobardía la implantó Satanás. Entonces, cada vez que se sienta cobarde, diga, oiga, no, porque es que yo soy un hijo de Dios y no puedo ser cobarde, ¿sí? Yo no puedo ser cobarde. Eso es lo que decía José esta mañana también. Si Dios le da la oportunidad, como, digamos, como se le dio a Jeremías, y él tenía que enfrentarse a lo que le atravesara por el camino, pero si había cobardía, no es que me va a esconder y desde allá donde estoy escondiendo detrás de aquí, de esto allá y sí le hablo. No, eso le toca es de frente, ¿sí? Y Dios nos lleva a eso. Ustedes van es de frente. Con el enemigo usted no se puede ponerse venga, venga, tranquilo, venga, cálmese, venga, hablemos. ¿Sí? Venga, hablemos. Cuando usted le dice venga, hablemos, el otro ya le tiene el cuchillo. ¿Sí? Por eso, en situaciones que Dios nos va a poner a nosotros, nos va a poner en situaciones donde nosotros nos toca irnos de frente. ¿Sí? Y Dios va por delante de mí y es el que me guarda y me protege y el que me respalda, entonces me voy de una. ¿Sí? Cuando Dios le diga que lo haga, ¿no? Sí. Sí, ahí es donde viene el Espíritu Santo también y, venga, sea prudente, tranquilo, venga, ya. Cálmese, así como cuando le dice a las vacas, sí, como atajando los toros cuando están arando, que aquí los gañanes hablan en lenguas. Entonces, para culminar esta enseñanza, vamos a ir al Salmo 37, 4, 8. Atesoremos esas palabras que Dios nos dice a nosotros. Atesorémoslas en lo más profundo de nuestros corazones. Dice, ¿qué dice la primera palabra del Salmo 37, 4, 8? La primera palabra que hay escrita en las Biblias de ustedes. Deleítate. ¿Qué más? Bueno, después, ¿qué dice? ¿Así mismo en Yahweh qué? ¿Qué dice después de así mismo en Yahweh? Ok, ¿qué más dice en otras versiones? Salmo 37, 4, 8. Es 37. Ok, acá en esta versión me dice, disfruta de la presencia del Adonai y Él te dará lo que de corazón le pidas. ¿Qué dice? Disfruta. Por allá escuché otra que decía, deleítate. ¿Sí? Tiene que ser un deleite, porque hablar o estar en esa presencia de Dios, pues es un deleite porque es como si nosotros estuviéramos ahí en el huerto del Edén. ¿Sí? Y Él nos va a resguardar y nos va a dar esa shalom, esa verdadera paz, que nada nos mueve. ¿Qué nos tenía que mover? Tenemos todo lo necesario, tenemos todo lo que podemos. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podemos pedirle a Dios que la paz que proviene de Él? Eso no tiene comparación de nada. Esa paz que da cuando uno está en la presencia de Dios. Por eso dice, manténgase en la presencia en todo lugar, por donde quiera que tú vayas. Tú llevas la presencia de Dios. Entonces, tú te mantienes en una completa paz, una completa shalom, donde tú vas. El quinto, pon tu camino en las manos ¿de quién? De Yahweh. Después dice, confía en Él y Él se encargará de... Él se encargará de todo, dice acá. Confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Adón y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres,
que eso empeora las cosas, dice en esta versión. Entonces, ¿qué Dios nos estaba llevando hoy? Y a escucharlo a él. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, podemos escuchar todo lo que Él nos está diciendo. Ven, hace esto, aquí, allí, ta, ta. Tranquilos, estamos en paz. Hay una completa, totalmente una shalom en nuestras vidas. ¿De qué debemos de temer? ¿Sí? Por eso en ese...